Yepa, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, una vez más aquí tenemos una muy buena entrevista que nos espera. Hoy tenemos una invitada increíblemente guapísima y súper simpática que ha aceptado la invitación. Gracias por participar, Yani. Thank you for coming, Jenny. Thank you for having me. Genial Que muchas y gracias por invitarla. un placer para nosotros. Y evidentemente gracias Sofía por unirte otra vez más aquí con la batalla. Gracias a ti, Luis. Pues nada, Yani, nos gusta mucho que en lugar de presentarte, nos presentes quién es Yani King. So Luis says that he would like you to tell us who Yani King is. I am an actor. I am also a video game actor, voiceover artist. I was Riley in The Last of Us Left Behind DLC for the game, and I've done a number of film and TV before and since. And I have another video game coming out that I can't talk about yet, but very excited to be here, and I'm excited to share what I experienced. Dice que ella es una actriz, también es actriz de videojuegos, es actriz de doblaje. Dice que ha trabajado en Last of Us, el DLC de Left Behind, que ha estado en tele y que ahora mismo está en otro videojuego del que todavía no nos puede decir nada. Caray. Muy bien, muy bien. Bueno, por cierto, tú eres nacida en Estados Unidos, ¿no? You are born in the States, right? Yes, born in New York City, in New York, yeah. Muy bien. Nacida en Nueva York. En Nueva York, la gran capital. Exactly. Yani, cuéntanos cómo te embarcas en esta aventura, ¿no? De ser actriz de doblaje, actriz del mundo de los videojuegos. O sea, porque tú de pequeña, ¿qué soñabas en ser grande, no? So, how did you start in this acting world, video game acting, voiceover? Because when you were the little Yanni, uh, did you dream of being an actress? Yes, when I was about 4 years old, I would play with my mom's wigs. My mom would do a lot of stage acting and theater, and I would play in her wigs and play dress up and talk to my stuffed animals and make scenes and stuff. So I was always wanting to perform. And then as I got older, I went to school for it and started doing off Broadway shows. And I got an agent representation there, and they started, sending me out for film and TV. And then I moved to Los Angeles, where I live now, and started, doing spots here and there on television shows, doing some movies, getting, some more work under my belt. And an audition for a video game came along. I'd never experienced that before. And it's very different from how you audition for anything else. And it was more like theater than it is how you do for film and TV. And I just, got lucky really and loved what I was doing, and it showed, and I booked the job, and it has been amazing since then. It's been a really cool experience to kind of be in that world. It's really different from how you do film and TV. So I love that. Dice que bueno, que sí, que a los 4 años ella jugaba mucho con las pelucas de su madre. Su madre hacía teatro y estaba entre bastidores y todo. Y que ella, por ejemplo, se ponía a hablar con sus peluches y recreaba escenas o se inventaba escenas con sus peluches. Y le parecía muy divertido y que, bueno, fue al colegio para aprender. Empezó a hacer shows fuera de Broadway y ahí consiguió un agente que le empezó a enviar a cosas para pelis, para televisión y entonces se mudó a Los Ángeles. En Los Ángeles empezó a hacer pues, algún trabajo, alguna película, hasta que hizo una audición para un videojuego.
y era algo que nunca había hecho antes. Era como una audición súper diferente a todo lo que había hecho antes. Se parece mucho más al teatro que a televisión o películas. Dice que tuvo muchísima suerte porque le encantó lo que estaba haciendo y que eso se debió mostrar porque consiguió el trabajo. Y que desde entonces se siente súper afortunada porque ha sido una experiencia increíble. Es muy diferente, como ya hemos dicho, a cine y televisión y que por eso le encanta. Muy bien. And this is a picture of ¡Oh! when I was Wow, con la perruca de tu madre, ¿no? Sí. Dice que esta es una de las fotos de cuando ella tenía 4 años y efectivamente, como dice Luis, con la peluca de su madre. Qué bueno. Tremendo. Yani, para ti, cuando ya estás dentro de este mundo, ¿no? Del cine, de los videojuegos, ¿cuándo sientes que realmente has hecho un paso importante, ¿no? Porque normalmente cuando empiezas siempre son pequeños trabajos. Para ti, ¿cuál fue ese trabajo, ese papel que tú consideras que fue el trampolín? Just wants to know, when did you feel that you did like the job? Because at the beginning it's always small spots, small roles, small things, and at some point then you're hitting it big. So when was that for you? Which role and which moment? That's a great question. I think it was when I did my first series, which is called Saving Grace, and it was on TNT here in the States. And it was my first experience of, going to work every day, doing multiple episodes at a time, really getting to invest in a character, really getting to tell a full story and not just one episode of a show here and there. So that was like my first experience of like, oh, this is what full-time acting is like. And it was great. And it doesn't always stay that way. You do that and then that job goes away and then you go back to doing one here and there and then you get something else. And so it kind of happens more than once, I think, that feeling. But that was the first time I felt that. Dice que es una muy buena pregunta y que para ella a lo mejor ha sido cuando hizo su primera serie que se llama Saving Grace de la cadena TNT en Estados Unidos. Que era muy diferente porque es como vas a trabajar cada día, ruedas varios episodios cada día, inviertes en un solo personaje. También es contar una historia no en un solo capítulo como sería una película, sino en diferentes episodios, y que para ella esa fue la primera vez que sabía que era como actuar full time. Ujú. ¿Sabes? Como un trabajo de Tiempo completo. jornada completa. Y dice que realmente eso te pasa y luego vuelves a otro tipo de trabajos de los que habías hecho antes, más grandes, más pequeños, lo que sea, y que entonces ese sentimiento de este es uno de los roles, lo sientes varias veces. Claro. Pero que esa en concreto fue su primera vez. Muy bien, muy bien. Saving Grace, ¿qué título tenía aquí en España? Yo creo que es el mismo. ¿Sí? You're just wondering the title of the Salvando a Grace. Salvando a Yeah, Grace, vale. Es Sí. que es vale. Ya le echaré un vistazo, ¿eh? Holly Hunter is the star of that show. Dice que la actriz principal es Holly Hunter. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Muy bien. Buena pista, buena pista. Vale. Ostras, That ya. was a great clue for you, Ish. Muy bien. Oye, y llegas a un proyecto que en su momento tampoco era conocido, porque The Last of Us se publica en 2013 y creo que al año siguiente, en 2014, ya se lanza el DLC. Es decir, ¿tú todavía no conocías la repercusión que tenía el juego? ¿O sí? Es que ahora no sé cuándo se hizo la grabación. Just wants to know that. Let me translate this one. The game was released, like The Last of Us Part 1 was released in 2013.
and the DLC came on 2014. So did you know how big the video game was when you took your part in the DLC? When I got the audition, one of my husband's closest friends was already working on the video game behind the scenes with Sony. And like I said, my husband is a huge gamer. He loves video games and knows the whole world and plays. And so he was teaching me about the game and, you know, what it was and kind of how people were receiving it. And so I was just excited to audition for it. I was so excited to even just get an opportunity to be a part of this world. And then, you know, I booked the job, I shoot it. It's all kind of happening in a bubble because that part hasn't come out yet. So I'm just watching how people are loving the original game, and that's huge. And then when the DLC came out, I didn't get it. I didn't realize how big it was. And my husband kept telling me over and over, this is huge. I'm telling you, this is huge. And I was like, yeah, that's cool. And then we would go places, random places like a candy shop. And, you know, the person working there, would talk, you know, we'd be talking about video games. And then my husband would be like, you know, she plays Riley in The Last of Us, and they would lose their minds. Or I've, you know, been stopped places at amusement parks or at nightclubs or wherever I am. It's happened a few times where people know my face, but I don't look like her. I don't know how they know me, but it's been like just, and then online, the online community is so huge and so lovely. And it's been probably the best response I've had from something I've worked on. People are just so involved and so excited about the game. And the game is beautiful. I think I've learned an appreciation for the art behind video games, how it's made, just the work that goes into every single frame and all of these characters and you know, and then the work, you know, from the director Neil Druckmann, who directed us so beautifully, like it's a film. It didn't feel like we were doing a game. It was, you know, truly special. And I get now why there are such huge fans of it, because it's really magical. Sorry, that was so long. No, it was okay. It was perfect. Dice que cuando hizo la audición, un amigo de su marido trabajaba en la parte de detrás de las escenas con Sony, y que su marido, como ya nos ha dicho antes de empezar la entrevista, es un super gamer, está muy metido en el mundo y sabe mucho de todo. Y entonces su marido fue quien le estuvo como enseñando qué era el juego, la que la gente pensaba, cómo la gente reaccionaba al juego. Y ella empezó a sentirse súper emocionada por ser parte de todo este mundo. Y cuando salió el DLC, ella estaba todavía viendo las reacciones de todo el mundo que adoraba el juego original, pero no se dio cuenta de lo grande que era hasta que su marido no paraba de decirle, esto es enorme, esto es enorme, esto es enorme. Pero cuando empezó a darse cuenta fue como cuando, por ejemplo, en sitios totalmente aleatorios, por ejemplo, en una tienda de dulces, le estaban hablando de Last of Us, su marido, la dependienta, y de repente el marido dice, bueno, es que ella hace de Riley en el juego. Y que la dependienta se volvía loca, pero totalmente de, oh, esto es increíble, tal. Y que luego la han llegado a parar en clubs nocturnos, en parques de atracciones, en muchísimos sitios, de que la gente conozca su cara. Dice, no entiendo por qué, porque no me parezco, pero la gente sabe quién soy. Y dice que también la comunidad online, que es enorme, y que le parece increíble cómo la gente está de involucrada, de excitada. Es sin duda la mejor respuesta a un trabajo que ha tenido nunca. Es una sensación muy diferente. Y que encima el juego es precioso, que es muy bonito.
Y aquí es cuando empezó a aprender el amor por el arte. Para ella no era rodar un videojuego, o sea, tal como les dirigió Neil Druckmann, era una manera como tan bonita que se sentía casi más en una película, siendo el videojuego. Que además el trabajo que hay, que entiende perfectamente y adora el trabajo que hay detrás de cada frame del videojuego para que todo sea perfecto y que ahora entiende todo el amor de los fans por este juego. I also have to mention that working with Ashley Johnson was what I think set it over the top for me because of the energy she was bringing to Ellie. Again, I didn't know much about the world, but just her chemistry and our chemistry and her work with that really kind of brought me to a level of like, oh, I see how seriously she's taking this. I see how invested she is in this. I'm coming with that same investment. And I think that definitely made it what it was. Dice que tiene que mencionar que trabajar, por ejemplo, con Ashley Johnson es lo que llevó esto vamos, a lo más de lo más. La energía que Ashley proyectaba en Ellie era increíble. Incluso cuando ella no sabía mucho todavía del mundo Last of Us, la química que tenía con Ashley, su manera de trabajar, el nivel que ella le ponía, la pasión que ella le ponía, lo involucrada y lo volcada que estaba en el juego, y cómo de serio se lo tomaba, es para ella lo que ha hecho que esto sea lo más. Tú también, ¿eh? You said your job as well. Gracias. Hiciste un trabajo espectacular. O sea, para que te hagas una idea, el hecho de saber que íbamos a tener aquí a Riley, ¿no? A Riley, aquí en persona, o sea, no me lo creo todavía. He says that your job was incredible and amazing as well. And having you here for him and I guess for all the community was a complete blast, knowing that Riley was going to be here tonight. That makes me so happy to hear. Really, it truly does. Like this game holds such a special place in my heart. Like I said, it was my very first introduction into the video game world from this side of it, from the acting in one side of it, and my first experience in mocap with the suit and the dots and the whole thing, like that was so surreal for me. And then to come out of it feeling like this was such a special moment, and then having people receive it that way, just it's what every actor dreams of in terms of a job. Like we all get invested in what we do and want whatever we're doing to be great and special, and usually hopefully it is when you're making it, and then the next hope is that people receive it that way. So the fact that it was still all these years later blows my mind. Dice que es que este videojuego guarda un sitio muy especial en su corazón porque al final es como su primera introducción al mundo del videojuego desde el punto de vista del actuar. Uh-huh. Que también fue su primera experiencia con los trajes de captura de movimiento y que era algo súper surrealista porque, por supuesto, para ti es un momento muy especial y tú sientes que es especial cuando lo estás haciendo, pero cuando acabas, sales de ahí y ves cómo la gente lo recibe, ese es el sueño de cualquier actor. Porque, por supuesto, cuando tú lo estás haciendo, si te involucras, para ti ya estás siendo especial. Pero cuando ves que la gente aún a día de hoy sigue teniendo esa reacción, para ella es como le explota la cabeza. No sé si lo sabes, Yani, pero el DLC de The Left Behind es el mejor DLC que existe en la historia de los videojuegos. You understood that? Yeah.
Oh, Así que, Yani... some things don't need translating. And Luis is very expressive. Yeah. Hay cosas que no necesitan traducción y tú eres muy expresivo. Tremendo, tremendo. Yani, sé que hace 6-7 años, ¿no?, que hiciste ese trabajo. ¿Tienes alguna anécdota de ese rodaje que tuviste allí con Ashley? ¿Alguna historia graciosa que quieras compartir con la comunidad? It's been already 6-7 years since you did that job. Just wants to know if you have any anecdote that you want to share with us regarding the filming. I think probably my favorite part was when we were shooting the part where we were playing a video game within the video game, and when we're like playing fighters, and she and I. So just to give you kind of an outline of how these are shot, you're on this really big sound stage, and there are little cameras all around you so they can get every part of you, so the people that are animating and drawing the characters can have, you know, your full movement. And so, but you're not using like real props, so we, you know, everything's done. There's like a box sitting on top of another box, and then you're pretending, you know, you're playing, and you know, so it's a very like basic thing that you are using your imagination, which I love to, you know, that kind of play. And so we're just kind of standing with these boxes, and we're not seeing anything. We're just kind of making up what we're seeing and how we're playing in this game. And Neil kind of just lets us go, like, and lets us just kind of like be silly. And, you know, we have certain things we need to say, like if your character wins, this is what you say. And if your character loses, this is what you say. But just anytime we got to have like little competitions with Riley and Ellie in the game, whether we're like playing that video game or throwing bricks at the car windows and seeing who can hit them first, was so much fun to just feel like a kid again, and just to like play within acting. It was kind of so surreal in that moment of like, we're making a video game that people will play, but we're also now playing within that and just being really silly. And another funny moment was there was a part where Riley, we're going to the carousel, and I hop over the gate to get into where the carousel is. Yani cannot hop over anything with one hand. Like and they kept being like, let's try it this way, let's try it that way. And I'm like trying my hardest to be cool and like, just like, I can do it with one hand and like hop, and it just was not happening. And thank goodness the floor was cushioned, because I kept just like falling over and stumbling. And I'm like, I'm sorry guys, I have to use both hands because I'm just not that cool person that can parkour around a park. But yeah, the whole thing was just so much fun. Dice que su escena o sea, su momento favorito es cuando están Riley y Ellie jugando a videojuegos, que están jugando como con luchadores, tal. Y dice, nos cuenta cómo es el rodaje de una escena, ¿no? Hay como un escenario muy grande que se llama, que es como de sonido, y todo alrededor está lleno de cámaras para capturar perfectamente todos los movimientos. Ahí no hay prop, o sea, no hay material de ningún tipo, solo son como cajas apiladas en cajas y tú tienes que imaginarte lo que hay ahí. Y dice que eso a ella le gusta mucho, lo de poder usar su imaginación e inventarse y todo, eso a ella le gusta. Entonces, que recuerda estar de pie con una de las cajas, inventándose cosas, y que, por ejemplo, Neil obviamente les dirige, pero les deja mucho a su albedrío. Es verdad que tienen cosas muy concretas que decir o que hacer o qué tal, pero, por ejemplo, cuando hay alguna competición o están tirando ladrillos o a ver quién le da primero o a ver quién hace aquello, era muy divertido porque volvían a ser niñas. O sea, Neil las dejaba como alocarse,
jugar. Qué bueno. Y lo que os salga. Y entonces queda muy divertido. Que era pensar, vale, estoy rodando un videojuego, pero a la vez estoy jugando dentro del videojuego y lo puedo hacer. Y era súper divertido. Y otra escena que recuerda es cuando Riley tiene que ir al carrusel y tiene que saltar una valla, Ujú. ¿vale? Y ha dicho, Yani no puede saltar una valla. De ninguna de las maneras. Y entonces ella lo intentaba. Dice, hacía ver que era una persona guay con una sola mano intentando saltar por encima de la valla, pero no había manera. Dice, bueno, lo siento, pero no, yo con el parkour lo he intentado, lo habéis visto, lo he intentado, pero lo voy a hacer con dos manos a ver si salto. Y dice, menos mal que el suelo estaba como lleno Acolchado. de... Sí, exacto, acolchado. Dice, y que fue muy divertido, porque lo que Riley podía, ya ni no, pero Vaya aventura. quite an adventure. Yes. Que sepas que mucha gente ahora en el chat están como indagando qué es lo que tiene tu camiseta. Así que si la quieres Ah, mostrar... yeah, the chat is wondering what is your t-shirt about. So if you want to show Oh. it. Hola, mi nombre es Arya Stark. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Buenísimo. So my husband was actually filming in Spain a few years ago, and got me this shirt because he knows we love Princess Bride and Game of Thrones, and it was such a cool mashup. So yeah, when he was in Sevilla, and there was another city like next to. Like Cádiz or Almería. Yes. Estabas por el Yes. sur, por Andalucía. Yes. And he was there for 3 weeks and just ate ham all day long and loved it there. And one of my souvenirs he brought back was this shirt. Dice que su marido estaba rodando por España y a los dos les encanta La Princesa Prometida y Juego de Tronos. Entonces es como un mashup muy chulo. Que estaba rodando en Sevilla y en Cádiz. Qué bueno. Y estuvo por 3 semanas. Y la camiseta es uno de los souvenirs que le trajo de España. And did you say that he ate all the ham? Or did I All miss? of it, yes. Ah, ok. Y que se comió absolutamente todo el jamón. Guau. Yeah. Yeah. Si algún día vienes por España, Yani, avísanos, ¿eh? If you ever come to Spain, you says that you should get in touch with him. Yes. Sí. Yes. My husband, like I said, he was filming there and fell in love. And so we will be back. I've been to Tenerife, but that's like Canary Islands, but I've never been to Spain proper. So we will be there. Dice que su marido se enamoró de España cuando estaba rodando aquí, así que vendrán seguro. Que ella ha estado en Tenerife, dice, pero bueno, eso son las Islas Canarias, pero que en lo que es la península no ha estado. Muy bien, pues toca, ¿eh? Venir. She's writing that down. Muy bien. Mira, antes has comentado que estabas jugando, ¿no?, con Ashley a tirar ladrillos, porque es verdad que en el videojuego hay una escena que tienes que estar tirando ladrillos. Pero yo te pongo en contexto, ¿vale, Yani? Ahora olvida lo que has hecho, más que nada para que no te influencie. En esta comunidad se han creado dos bandos, a raíz de que cuando estás jugando te encuentras ladrillos y te encuentras botellas para poder distraer al enemigo. Entonces hay una parte de la comunidad que escoge botella, otra parte escoge ladrillo. Y a los invitados les preguntamos, ¿tú qué escogerías? Okay, so you've mentioned about the throwing bricks moment, and now you have to forget everything you know about bricks. Just remember that bricks and bottles are found and used to distract enemies and such. So in the community, we have like 2 different factions. One is Team Brick and the other is Team Bottle. And they want you to know, what would you pick? A brick
or a bottle, and why? To throw or to use or to just use as a weapon? You have to choose and say why. Okay. Ooh. That's hard. I like a brick because it has I like the weight of it, but I like a bottle because I can break it and it can be sharp. So to choose between the two, I would go bottle. I think I could do more with a bottle. Dice que es muy difícil. Ha preguntado, a ver, ¿pero para lanzar o para qué? Y le he dicho, no, escoge y di por qué. Dice que el ladrillo le gusta el peso, le gusta sentir el peso, pero que una botella la puedes romper y entonces tienes algo afilado. Y que se queda con la botella. Just is crying because he is team break. That's perfect because if we team up, then we have one of each. Ah, ¿has visto? ¿Qué? Hacer un mix, ¿no? Dice que, claro, dice que es perfecto porque si hacéis equipo, cada uno tenéis una. Ay, qué buena eres, ¿eh? You see all the positive sides. That's great. Ay. Ella viendo el lado positivo de todo. Muy bien, perfecto. Qué bueno, así, como tiene que ser, como tiene que ser. Ay, por favor, qué risas. Yani, ay, cuéntanos. Mira, ahora, ¿sabes? Tengo ganas de romper un poco el esquema. ¿Cómo te ha ido el día, Yani? Just wants to break the schemes. So he wants to know, how was your day? I love this. Wonderful. I had right now it's only noon here. So it's early still, and I had a nice phone call with a friend of mine, and I was chatting with my cousin, and I had my coffee and still getting my day together. After this, I'll probably go work out and do some cleaning. Very simple. Dice que es un día perfecto. Que, a ver, que ahora todavía es pronto ahí, es solo mediodía. Y que ha tenido una llamada con una amiga o con un amigo, ha dicho friend. Se ha bebido su café, ha chateado con su primo o prima, y que probablemente después de la entrevista lo que hará será ir a entrenar y limpiar. Un día muy normal, pero muy bonito. Muy bien, Yani, perfecto. Quiero aprovechar, voy a hacerle ahora una pregunta a Yani, pero me gustaría que el chat, ¿vale, Yani? Te pregunten lo que tengan curiosidad para preguntarte. Escogeremos, bueno, las 4 o 5 primeras preguntas que hagáis, porque no tenemos mucho más tiempo. Si se lo quieres comentar, Sophie. So Jesus is going to ask you a couple more questions, but he's asking the audience also to ask their questions on the chat. He's going to choose 4 or 5 questions from the audience. Bueno, entonces, mientras el chat pregunta, yo te pregunto, Yani. Tengo mucha curiosidad. Ya sé que antes has hablado de Ashley, pero me gustaría saber cómo fue trabajar con ella. Es decir, aparte de lo profesional que sabemos que es. Pero explícanos, ¿cómo fue? Porque es que para nosotros Ashley es como nuestra diosa ya, ¿no? Ahora, a ver, evidentemente, tú también, ¿eh? Eso ni se te ocurra no pensarlo. Chris is very curious. You already mentioned an anecdote with Ashley, but aside from her being so professional, how was working with her? Because for the community, Ashley is like their goddess, so they want to know more about that. Yes, of course. She was so I actually got to audition with her, so it wasn't just me in the audition. Usually if you're doing film or TV, it's very, straightforward.
you're standing in one spot and casting is standing across from you and they're videotaping you, and it's just kind of like that. You're not acting in a scene with someone. But again, video games are so different that usually if they're bringing you to act with someone, you're in the room with them and you're just kind of playing out the scene, and you don't have to worry about, you know, looking in a certain direction for the camera. So she was at my auditions. I had 2, and she was at both of them, and it was crazy to me because that's not how this works. You don't bring in the star of the show to audition. So that I thought was really cool and different. And from even then, from just the audition, and I know I wasn't obviously the only person auditioning, she was so warm, so ready to play, so open. And then I book the job and I come to work, and again, just so friendly and sweet and like, yes, professional, but also, you know, just a warm person to just get to know, and you know, hanging out, eating lunch, and like anytime, you know, between moments, just like really inviting. She'd been already doing this video game for so long that, you know, she knew everyone there, and here I am, this new person coming in to play, and it was seamless. It just felt like I was brought into the fold, and a lot of that was her just being very loving and kind and a true partner in the work. 2 seconds. I hope I got everything, because otherwise the chat is going to kill me. Ok, so, dice que no solo trabajó con ella, sino que la audición la hizo con ella, porque cuando tú haces una audición normalmente para una película o para televisión, es todo como muy aséptico. O sea, tú vas a la sala, tienes tu marca, tienes que estar mirando a la cámara, el casting está delante, la mesa, y tú tienes que estar haciendo tu escena delante de, o sea, mirando a la cámara porque te están grabando. Y en el videojuego es como mucho más relajado, no tienes que estar mirando en una dirección concreta y estás, o sea, ella hizo la audición con Ashley. Entonces, estabas haciendo tu audición con la estrella y ella estaba como totalmente fuera del sitio diciendo, pero es que esto no se hace así, no te traes a la estrella del espectáculo a hacer el casting. Y que ella no era la única que estaba haciendo la audición y que en todo momento la encontró como súper cercana, súper maja, súper, como todo muy, muy, muy cálido. Y dice que cuando ya le dieron el rol, ella era como todo muy normal, se iban a comer o estaban charlando, estaban no sé qué era. Ella como era que, como que invitaba a estar como con esa calidez. Y era raro porque ella, claro, como llevaba bueno, llevaba haciendo el videojuego, pues todo el tiempo del mundo, conocía absolutamente a todo el mundo. Y ella que venía y era la chica nueva, sintió que la inmersión era completa y eso era bueno, en casi toda parte gracias a Ashley que la metió de lleno. Y que es una verdadera compañera en el trabajo. Qué bueno. Qué bonitos recuerdos te has llevado de allí, ¿eh? You took very beautiful memories from that. I did, yeah. It's such a special time. Qué guay. Dice que sí, que ha sido unos tiempos, o sea, un tiempo muy, muy especial. Muy bien, pues mira, te voy a leer unas preguntas que nos han dejado aquí. Empiezo con Anika. Ojo a la pregunta. Dice, ¿cuál es tu escena favorita del DLC? ¿Y por qué la del baile? O sea, como ya confirmando. So, time for the chat questions. Anika wants to know, which is your favorite scene from the DLC and why the dance scene? Yes. Right? and I will, that's so funny because I will tell you why. When we were filming that, again, you know, everything is very basic. We're just literally standing on top of a platform and we just got to dance and be silly. And it, I think, was so
as an actor, it was fun to be able to just play and be silly with another actor and just dance, and like everyone standing around us is having a good time watching us have a good time, so that was fun. But story wise, for Ellie and Riley, I think that with all of the drama and trauma happening around them, with feeling like, you know, they could be the last two people on earth, kind of that feeling of where they are, you know, in this mall. And I think they forget that they're teenagers. They forget, it's easy to forget that, you know. And so this was like such a sweet moment that they had in this chaotic world to just let go and have fun and dance and be silly, and for that moment to forget the pain around them. So for the story, I think that's why it's my favorite. And then as an actor, I think we just had such an actually good time doing it and dancing and just kind of letting go. Bueno, Anika, ya has visto que la has acertado de pleno y que la has dejado con la boca abierta. Y dice que efectivamente que es esa y que fue súper divertida y nos cuenta el porqué. Como nos ha contado, a rodar estas escenas es todo muy básico. O sea, era básicamente ellas en una plataforma y la gente del equipo mirando. Y que es muy divertido poder ser un actor que tiene el momento para hacer el tonto y pasárselo bien y interactuar de esa manera con otro compañero, pero que cuando lo relacionas con la historia coge muchísimo más peso, porque con todo el drama que hay alrededor de él y de Riley, ellas pueden ser las dos últimas en el mundo. Es un momento en el que, o sea, todo lo que está viviendo hace que se olviden que son adolescentes. Y cuando llegas a ese momento, es un momento en el que parece ser que se permiten olvidar todo el caos de su alrededor y estar solo pasándoselo bien. Y que esa sensación fue como de las más chulas y de las más bonitas. Y debo decir que lo transmitisteis muy bien. You said that you really got us feeling exactly that. Good. Wow. Wow. Sigo. Sickboy te pregunta si has leído los cómics. Sickboy is asking, have you read the comics? Eso quiere decir que los tiene. Tiene toda la pinta. ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Muy bien! Buenísimo, sí señor. No necesita traducir. Qué bien me ha venido para estos lugares. It has been a while, but I have them on display right here in our office, and such beautiful work. It was part of my research, just that, you know, Neil kind of bringing me into the fold and taking me around the offices and showing me the story that has been told, and then giving me these to kind of dig into so I have an understanding who Riley is. Again, great storytelling, just really, really cool, great storytelling. Dice que por supuesto que los ha leído, era parte de su investigación para saber todo lo que había ocurrido y que de hecho cuando Neil le estaba explicando la historia y todo lo que había sido contado, ella se dio cuenta de que era una historia increíble. Pues sí. Y nos vuelve a comentar lo mismo que ya nos han dicho, que la narrativa es espectacular. Totalmente. Luego tenemos a Esther Rey, que te pregunta cómo fue grabar con Neil Druckmann. Y añade que te explico Neil... vale, leíste el convenio. Esto no hace falta. Pues cómo fue grabar con Neil Druckmann. Esther Rey wants to know how was shooting with Neil Druckmann. Wonderful. He, I think what you want the most from working with a director as an actor is
to feel safe with them. That and by safe I mean to feel like they know exactly the vision that they have and want to achieve, and have a clear understanding of the full story, so that as you're building the character and going down the road of telling this story, you come in with your own ideas and point of view, but you have that person to come back to and say, like, is this what you meant? Is this where you're going? And him knowing exactly what he wanted and the story he was telling, and truly devoted to the work that we were doing, to the emotion that we were putting into this, and to the heart of each of these characters, brings you into that same investment and makes you want to dig in deeper, to, you know, pull out these performances. And he did that. He definitely came in knowing exactly everything that he wanted to do. At least it felt that way to me. Who knows, you know, where his mind was, but it felt like he knew what we were and who we were and what this story was so deeply, that it definitely helped me find Riley and develop her in a way that was already living with what he had and what he was bringing to the story. So the best experience, the best experience. Qué bueno. Sorry. No, tranquila. Ahí resfriado. Sí, no, es la alergia del... Me cachis. Tengo... Me cachis Ya, con el pero tío. bueno. Dice que cuando es que trabajar con Neil Druckmann es increíble, que lo que más deseas cuando trabajas con un director es sentirte a salvo, que sepan, sobre todo, que lo que significa sentirse a salvo es que sepan qué visión quieren transmitir. Y obviamente cuando tú desarrollas un personaje, tus propias ideas vienen para dar también forma al personaje. Y Neil Druckmann tiene muy claro quién es tu personaje, pero te ayuda a construir con lo que tú estás aportando. Y sabe perfectamente la emoción que ponemos en esto, te involucra de una forma que hace que tú quieras todavía indagar más sobre quién es ese personaje y qué puedes sacar de ese personaje. Por lo menos ella se sintió así, quién sabe lo que pasaba por la cabeza de Neil Druckmann, pero él sabía tan profundamente quién eran los personajes que a ella le ayudó a desarrollar a Ellie dentro de lo que él quería. Muy bien. Uy, darme un recesito, porfa, que necesito ir a lavar un momento. Vete un momento. One moment, Yani, 2 seconds. Se ha cambiado la pantalla, ¿no? Por lo que veo. Me cachi la mar. Bueno, a ver si luego cuando se conecte se reconfigura otra vez. Yani, yo es que I don't speak English, sorry. Ya estoy. Sorry. Sorry. Vale. It's okay. I'm sorry, I'm so sorry. It's I have my mother's dog today and she's giving me some allergies, so Oh no. I love her, but I'm allergic, so I'm sorry for that. Okay. Vale, tienes que decirle un momento a Yani que apague un momento la cámara del Zoom y la vuelva a activar, porque así te pondrás tú en su lugar. Sí, que vale. se me ha desconfigurado. Yani, sorry, I took your place in the Twitch video, so can you disconnect and connect again your camera? La cámara solo la cámara. Vale, perfecto. Yeah. Perfecto, ya está. Perfect. ¿Sí? Thank you. For a few seconds I was called Yani. That's going to be my fame, my 10 seconds of fame. Van a ser mis 10 segundos de gloria. ¿No? Sí. Vale, sigo. Tenemos a Kumai. Kumai, que es una miembro del fan y de la comunidad, quiere que prepares tu imaginación, ¿vale? Y la pregunta es, si no hubieran mordido a Riley y a Ellie, ¿qué crees que habría pasado con ellas? Kumai, who is also a big member of the community, she wants to know, what do you think would have happened with Ellie and Riley
if they haven't been beaten? Ooh. That's a wonderful question. I think that the dream I think would have been for them to, I think they would have probably explored more on their own, kind of like still trusting each other deeper, becoming closer, gone off on their own a little bit longer. And then I think they would have had to find a community that they could trust and live in. I think ultimately they were each other's family, and I feel like that relationship was growing. And I think that as they got older and as they, you know, continued into this life, I think finding true family and growing within that, I think would have been at least my dream for them. Dice que probablemente el sueño de ellas hubiese sido diferente. Es decir, probablemente ellas hubiesen explorado mucho más solas, juntas, se hubiesen conocido mucho más, hubiesen confiado mucho más la una a la otra, hubiesen desarrollado esa relación muchísimo más, hasta llegados a un punto que hubiesen tenido que encontrar una comunidad en la que confiar y a la que pertenecer. Al final, ellas eran familia y estaban haciendo un vínculo increíble, pero a medida que se hacen mayores, probablemente encontrar una familia juntas, cosas así, es lo que hubiera sido el sueño de Yani. Muy bien. No, hay que decir que tu personaje de Riley, o sea, es un personaje fuerte. Personaje fuerte. Lo que pasa que fuerte al exterior, porque por dentro se la ve una chica con muchos miedos, ¿no? ¿Es así? You says that your character is a strong character, looks like very strong on the outside, but on the inside he thinks she has a lot of fears. Can it be like that? Absolutely. Absolutely. I think one of her biggest fears is being alone. I think, you know, she, especially at this part of her life, was having to be so strong all the time and protect herself, and, you know, being a part of the Fireflies and like trying and like having to fight constantly. I think anybody having that exterior has to have, it's coming from fear, because you are afraid of what life will look like if you're not that strong. So I agree absolutely that she definitely had fears, and even though her end was tragic, I think it ended in a way that she wouldn't have any other way, that she was with Ellie that whole time, and that she wasn't alone. She was, and with someone that she loved so much. I think if it had to end in that way, that was probably the most beautiful way, because it wasn't how she thought it would end, which is, you know, alone somewhere and fighting constantly. You know, that letting go, I think, was part of any kind of peace she could find in that situation. Dice que por supuesto que al estar tan sola tienes que ser fuerte y estás todo el rato peleando, todo el rato huyendo, todo el rato. Dice que al final, cuando eres tan fuerte es porque algo guardas dentro y que probablemente tenía miedo de qué pasa si no es tan fuerte. O sea, su mayor miedo también era estar sola. Claro.
Y al final, aunque tenga un final muy trágico, estuvo con Ellie todo el tiempo, la quería muchísimo, y era como una manera bonita de que se acabase. A lo mejor no es como ella se pensaba que iba a ser su final, porque se lo podía imaginar sola, totalmente sola, pero que ese momento de estar con él y era como su momento de paz, ¿no? De dejarlo todo. Ya ves, un momentazo ese, ¿eh? Es escena brutal ese momento, ¿eh? An incredible moment. Buah. Yeah. Tenemos a Demintiu que pregunta: ¿crees que Ellie vio morir a Riley? ¿Piensas que puede estar viva aún? Porque es que es verdad, en el juego no se ve morir. Anda. Mm. That means Sue is asking, do you think Ellie saw Riley die? Do you think she can still be alive? Mm. Yes. Respuesta clarísima. I think so so the first part of the question, if she is dead, then yes, I believe Ellie stayed the whole way because she knows that no one wants to die alone. And so I think she, as painful as it may have been, I think would have stayed the whole time just to be there for her. As much as I want to believe she's alive, then the next question would be, because we know Ellie would have stayed till the end, if she's alive, then why wouldn't they be together? So what would that, how come they're, you know what I mean? Like, so that's the only reason why I'm like, well, she has to be dead or else they would have been together. Ajá, that's a good one, actually. Dice, oye, es buenísima la respuesta. Dice que, a ver, primera parte de la pregunta. ¿Crees que Ellie vio morir a Riley? Dice que sí, que por supuesto, porque si Riley de verdad está muerta, ella cree firmemente que Ellie se hubiese quedado hasta el final, porque Ellie sabe que nadie quiere morir solo. Y por muy duro que fuese, se hubiera quedado hasta el final. Y nos lleva a la segunda parte de la pregunta. Sabiendo que Ellie se hubiera quedado hasta el final, si ella está viva, ¿por qué no están juntas? Con lo cual... ¡Boom! Ya está concluido. Buenísima. Sí, sí, sí. Qué crack, Yani. That's quite a great answer. It was very great. ¿Sabes? Mira, te voy a... No sé si te llegó a ti de oídos o no. Pero aquí, al menos en España, y supongo que en el resto de países, igual. Antes de que se estrenara The Last of Us Parte 2, hay un tráiler en el cual sale un personaje parecido a Riley. No es Riley, se llama Nora. Pero nosotros, cuando no sabíamos todavía quién era, empezamos a especular, a teorizar, diciendo, oh, ¿qué es Riley? Oh, ¿qué es Riley? Oh, que Riley está viva. ¡Ah! Y al final no. Pero todos teníamos una pequeña esperanza de poder volver a ver a Riley. Es que es un personaje increíble. You says that before Last of Us Parte 2, ¿no? Uh-huh. The Last of Us Part 2 was premiered or was launched. There was a trailer that featured a character that looked very much like Riley. It was not Riley, it was Nora. But the whole community was speculating whether Riley was alive or not. And that's the true love they have for that character. They had this little hope that Riley may be alive because they completely love the character of Riley. I love that. I mean, that to me feels like a job well done when, you know, it's that idea of like, keep them wanting more, you know, like
I love that there are people still hoping and wishing she were alive. I still do. I get it. But I think that the finality of Riley's story as it pertains to Ellie and her own growth, about learning to let things go and to learn from what it was and the relationship that it was and the beauty that it was, and to how to heal from that and how to open up to something new, to a new relationship, and carrying pieces of that person with you, not forgetting them, but taking that with you into another healthy space. Like, I think that's a lesson that we all can learn. And so as much as I would love for her to still be alive, I think there is still beauty in the end of that story, and that it makes their relationship and their time together that much more special, because it was so finite and can't be relived again. Dice que muchísimas gracias, que siente que eso es un trabajo bien hecho. Mantén a la audiencia queriendo más, ¿no? Sí. Dice que le encanta que la gente todavía cruce los dedos y quiera que Riley siga viva. Y ella también, ella la primera. Pero también al final el motivo o el final grandioso de la muerte de Riley es a enseñarle a Ellie a dejar ir las cosas, a aprender de otras cosas, a abrirse a cosas nuevas, a una nueva relación, a no olvidarse de las personas que dejas atrás, pero llevártelas a un espacio que sea sano, sin tener que ser algo malo, aprender de lo que has dejado atrás y dejar que eso te haga crecer. Y que cree que hay tanta belleza en el final de esa historia que probablemente se perdería si Riley siguiese viva. Cierto. Y que ya no se pueda tener la brevedad hace que esa relación sea todavía más especial. Pues sí. Buenísima, ¿eh? Buena. Que me quedo sin voz. Tremendo. Te leo un escrito que ha dejado Kumai, Yani, y te hago las dos últimas preguntas. Vamos bien, ¿no? Yus is going to read you a text that Kumai sent to the chat, and he will ask you the last two questions of the interview. Is that okay? Yes. Perfecto. Bueno, tenemos a Kumai que te quiere enviar un mensaje diciendo que quiero decirle que la he reconocido, o sea, te ha reconocido en cuanto ha comenzado a hablar. Para mí y para muchos ha sido un DLC que nos ha llegado tanto que es imposible no reconocerla. En definitiva, que ha hecho un trabajo increíble. Kumai wants to say that he recognized you the very same moment you started talking. For her and for many others, has been a DLC that moved us so much that it's impossible not to recognize you. So you've done an incredible job, and thank you. Thank you so much. That means so much. It really, really does. I don't even know how to. it just, thank you. I feel like that response is a dream for me to hear, because like I said earlier, my hope with all the work that I do is that it touches people and it conveys a message that was intended. And I think with Riley, it was a lot about living in the moment, a lot about loving really hard and loving the people around you and letting them know how much they mean to you in those moments, no matter what's happening around you. And I feel like that has translated. And so hearing that makes me so happy. Thank you. Kumai, ya has visto que la has dejado sin palabras, que le ha encantado, que muchísimas gracias, y que tu respuesta para ella es como un sueño hecho realidad, porque ya su esperanza es que el trabajo que hace conmueva a la gente o
o que por lo menos les llegue tanto como tú has expresado, y que el mensaje sea entendido y el mensaje en este caso es deja a la gente que sepa que la quieres y que la aprecias. Entonces, que muchísimas gracias, que le ha encantado tu respuesta, tu texto. Muy bien, Yani. Espera, Yani, que no quiero irme a las dos preguntas hasta decirte cómo fue besar a Ashley. Before the last two questions, Luis wants to ask another in the middle. He wants to know how was kissing Ashley. Wonderful. Very sweet, very, very sweet. She was very like you know, for both of us, kissing anybody, you know, you have to be very respectful and professional, and she was, and it was very that, but very sweet. Dice que fue muy, muy dulce y muy bonito, y que cuando trabajas de actor y tienes que besar a alguien, tienes que ser muy respetuoso, muy todo, y ya lo fue, pero que fue muy bonito. Todos estábamos pensando, queremos ser Yani. They all wanted to be Yani. Vale, dos últimas, Yani. ¿Te gustaría aprovechar aquí que tienes una oportunidad para preguntarle algo a la comunidad? ¿Te gustaría hacerles una pregunta? First question. Do you want to ask your audience a question? I love that. That's a great question. Thank you. I would like to know, is there something that, aside from her being alive, because we know that, but is there something else you wanted from Riley, from the DLC, that you're like, I would have loved if this thing happened? Aparte de que esté viva, que eso ya lo hemos dicho, ¿hay algo más que os hubiera gustado de Riley? Es decir, que hubiera pasado esto, que hubiera pasado aquello, me hubiera encantado que... Chat, contestad. Yo, en mi opinión, es que, ¿sabes qué ocurre, Yani? Que el personaje de Riley, para mí es un personaje muy, muy bien estructurado, muy bien desarrollado, tanto que te acabas enamorando de ese personaje junto a Ellie. O sea, las encuentras dos personajes que dices, ostras, tengo ganas de vivir una aventura con ellas hasta el infinito. ¿Qué ocurre? Que se me hizo tan corto, el DLC tan corto, que dije, ¡no! Por eso tenemos esa esperanza, ¿no? Entonces, es que, en mi opinión, para mí lo que hiciste fue perfecto. O sea, simplemente que me gustaría más. While the chat is replying to your question, just says that nothing else to add. Basically, that Riley was so well structured, so well developed, that you actually fell in love with her and Ellie. You would like to go on an adventure with both of them. And for him, it was such a short DLC that, of course, he wanted. That's the reason or the hope for everyone for Riley being alive, because they want more of Riley. So the DLC was, if he has to say something, the DLC was so short that he wanted a bit more of Riley. I love that. Dice que le encanta tu respuesta. Nada. Te leo lo que te han dicho, ¿vale? Anika dice a mí que me durara más el DLC. Kumai dice, quiero saber su historia familiar, le gustaría saber, porque sé que su padre se infecta y mata a su madre, y ella tiene que matar a su padre. Eso es la historia que cuenta en el cómic, creo recordar. Demin dice, sí, le gustaría que volviera con algún flashback en un futuro DLC. Y Esther, me hubiera encantado ver que nos enseñaran cómo llegó a ser una luciérnaga, cómo fue a hablar con Marlene y convertirse en luciérnaga. ¿Has entendido todo?
No, have you understood everything? Someone No. wanted a flashback. No, ya someone- te lo dices tú, Sofía. ¿Se lo dices? Yeah. Do you want me to translate that? Or... Well, yes, I think someone wanted a flashback. Someone wanted to know about my mother and my father. Yes. If they've gotten bitten, I think. Yes. Or correct. they are. That's all I got. No, that's almost everything. Okay. You're only missing, well, the same thing you said, that the DLC was short. And Esther that says that she would love to know how you became the light bug. The How's firefly? Firefly. Yes, sorry. Firefly. That's the spaceship of Firefly. I don't know how I forgot that word. Sometimes it happens in Spanish also, so it's just my mind. Yeah. They would like to know how you became a firefly and how was speaking with Marlene and turning her into a firefly as well. And also know more about how you grew up with Ellie in the orphanage. Yeah. Great. Those are all great additions. I love that. Y nos vamos a la última. Dime, ¿qué ha dicho? No, que le han gustado mucho las participaciones. Perfecto. Yani, la última. Pero espera. Última. Espera. ¿Sabes que están haciendo una serie, no? ¿Ella? Sí, pregúntale. Ah, vale. Do you know that they're doing a TV series? Ah. They just finished it in Canada. I am such a fan. I can't wait to see it. I'm with you all. I'm just like waiting to see what it looks like. I'm so proud of the work that brought them to this place to have such a huge fan base. It's you guys, it's the fans that made this even possible, because everyone wants more, and I think that's such a great testament to the work that was done. So I'm with you. I'm a fan. I can't wait to see it. Dice que en este caso que acaban de rodar de estar rodando en Canadá. Dice que está con todos vosotros, que se está mordiendo las uñas, que no puede esperar a que se estrene, y que está muy orgullosa del trabajo que ha llevado a tener esta oportunidad y a tener una fanbase tan grande, una cantidad de fans tan impresionante, y que es gracias a los fans precisamente que esto ha sido posible, porque todo el mundo no para de decir que quiere más y que quiere más y que quiere más, y por eso se ha podido hacer. Pues pero sí. que vamos, que está como vosotros, con ganas de que se estrene. ¡Guau! Ya. Vale, ultimísima, Yani. Es una que evidentemente se la hacemos a todos los que pasan por aquí. Y imagínate que te estás entrevistando a ti misma. ¿Qué te preguntarías? This is the real last question, and it's a question that you discuss to everyone that comes here, so don't get scared. So if you were interviewing Yani King, what would you ask her? Oh, that's such a great question. Oh. Oh my gosh. No hay prisa, I would ask her if Yani got to sit down with Riley, what would they talk about? Oh. Dice que su pregunta es, si Yani tuviese la oportunidad de sentarse con Ellie, ¿de qué hablarían? Con Riley o Ellie. ¿Riley o Ellie? Riley. Ah, Riley, sorry. Riley. Bueno, se lo has preguntado a Yani. Yani, por favor, ¿podrías responder?
Now you have to answer that. Yes. You knew that. But I mean, I just thought of that because that is, you know, a great question. I think I would probably ask one of the questions from the chat, which is, what was it like growing up? What led you to this place outside of what's happening in the world with the infected? Like, you know, what was your childhood like, and what part of that do you still hold on to that gives you hope for the future? Wow. Dice que probablemente le preguntaría lo mismo que ha preguntado, os lo voy a decir, Kumai, precisamente. Le preguntaría por su historia, cómo fue crecer, qué es lo que hizo que sea la persona que es, aparte del mundo de fuera, es decir, de su infancia, de su vida. Y qué parte todavía sostiene o todavía se aferra a ella que todavía le da esperanza. Also, I'd have her teach me how to hop a fence. Y dice que también le pediría que le enseñase a cómo saltar una valla. Tremendo. Yani, es que es increíble, o sea, me lo he pasado súper bien contigo, con Sofía también, gracias a las traducciones que has hecho, es brutal. O sea, Yani, millones de gracias por apuntarte a tener una charla aquí con nosotros. Realmente ha sido un rato súper divertido, agradable, emocionante. Buah, es que estoy, ahora mismo, me duele esto de estar tan contento, o sea... You said that thank you so much for being here. He had such a great time. I think we all did. He really had a wonderful time. You saw him. He was behaving like a little child because he was so excited. Que estabas tan emocionado que se ha visto. Sí, ¿no? And he says that it hurts from laughing and from being so happy. Thank you. I feel the same way. I know. I gotta massage my cheeks. Dice que siente igual, que se tiene que hacer un masaje en las mejillas. Sí. Por favor. This was so much fun. Thank you for thinking of me, truly. Thank you for inviting me, Luis. Thank you, Sophie, for translating and being so sweet yourself. This was very special and a wonderful trip down memory lane, and it's one that I always invite. I always love talking about The Last of Us DLC, and I always love talking about Riley and Ellie, and so this was just great. Thank you. This made my week. Dice que muchísimas gracias por invitarla, que se la pasa también súper bien, que muchas gracias de verdad, que muchas gracias por este viaje al baúl de los recuerdos, y que además es un tema del que le encanta hablar porque es increíble, y que muchísimas gracias de verdad. Y se me ha olvidado, what was the last thing you said after, well, I'm sorry, I forgot. I said it made my week. Oh, that's it. De que hizo, que le habéis hecho su semana. Qué bien, qué bien. Le habéis alegrado la semana. Qué bien. Oye, una cosa, Yani. No lo sé. Me gustaría que algún día aquí se apunte Ashley Johnson, evidentemente. Ojalá. Pero una cosa voy a decirte. Me gustaría mucho que el día que la traiga también vengas. You says that he doesn't know. Of course, it's going to be difficult and complicated, but in the event that Ashley Johnson comes here, he would. You would be here? Oh, ya lo ha dicho ella. Vendrá. Puede ser un momento muy divertido. Un rato ahí. Recordar las dos también. It can be a very fun moment to have you both remember. Yes. It would be wonderful. Who knows? ¿Quién sabe? Ojalá. Pues nada, gente. Chat, muchas gracias por acompañarnos. Gente, viewers, comunidad, fans, todos. Y gracias, Sofi, gracias, Yani. Me voy hoy a dormir más feliz que una perdiz.
O sea, esto no sé si tiene traducción. Jesus thanking everyone for being here. It's such an epic night. And he is going to sleep happier than a mockingbird. I love it. I love it. Thank you so much. Thank you, gente. Gracias. Nos vemos. Bye.